Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Continúan las repercusiones tras los audios revelados por Ciper Chile, en el cual se revelan los intentos por corromper a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero. Mientras Leonarda Villalobos, una de las implicadas en este caso, estuvo más de 10 horas declarando en Fiscalía. ¿Cuál será la estrategia del Ministerio Público? ¿Habrá nuevamente impunidad tras esta trenza de poder económico y político? Hoy hay más preguntas que certezas, pero lo que sí tenemos claro es que existe todo un país atento a ver si las instituciones esta vez realmente funcionan. Bienvenidos. Y en vez de revisar la grabación que ustedes conocen y revisar los antecedentes, yo creo que hubo delitos. Pero esa es mi opinión. Mi opinión en esto no vale. Lo que vale aquí es la opinión de ¿Cohecho? Yo creo que puede haber habido delitos de cohecho. De cohecho. ¿Eso lo reconoce su hermano Luis? ¿Lo reconoció Estamos usted? viendo, no estoy pensando sobre la especificidad exacta. Ahí teníamos la declaración de este mediodía cuando el hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, y mientras allanaban la oficina del abogado, daba explicaciones, ¿cierto?, respecto de lo que él veía en esta investigación. Asume, ¿cierto?, que aquí hubo comisión de delito, sin especificar por parte de quién. Vamos a estar conversando con nuestros invitados, con Mauricio, pero vamos a abrir esta noche la conversación, así como ayer lo hicimos con el Nico Sepúlveda de Ciper Chile, quien escribió este reportaje, que este es un gran golpe periodístico. Estamos con Cristian Vargas. Cristian Vargas es ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, un hombre que fue clave en la investigación, por ejemplo, del caso Penta, y que después de 20 años de trabajar en impuestos internos, sale de impuestos internos cuando el servicio decide, en una movida extrañísima, no avanzar con querellas en el caso Soquimich. Ahí él dice, es hora de salir. 20 años en el servicio, lo conoces al revés y al derecho, Cristian. Gracias por estar con nosotros en Tiempos Violentos. Gracias por invitarme. Cristian, tú has hablado aquí de que hay un fenómeno de lumpenización respecto del audio. ¿A qué te refieres con ese concepto de lumpenización en esta historia que hemos conocido los chilenos esta semana? Bueno, lo que resulta del audio es un abogado, un par de abogados ligados a la élite política, económica del país con un empresario, concertándose para cometer delitos. Y tanto en la forma, en el lenguaje como en el fondo, es lo que me parece a mí. O sea, es alarmante el nivel de corrupción que ahí se expresa y de lumpenización, a eso me refiero. De lumpen, porque ellos, curiosamente, no se asumen como delincuentes. Claro. ¿Eh? No sé, pero sí, la misma persona del audio, la misma señora, por ejemplo, dice que fue asaltada y incluso dice algo así como ¿a dónde vamos a llegar en este país? Claro. ¿Eh? Pero es increíble eso, ese doble estándar, esa relativización ética, moral que se hace, como considerando estos delitos que ellos cometen, estos delitos económicos, de corrupción, de soborno, etcétera, como algo que no es grave. Sí. ¿O es algo normal? Ayer lo revisábamos en el programa, también lo considero también muy llamativo. Este país se fue a las pailas porque la asaltaron, pero de corromper funcionarios públicos, bien, gracias. Es muy, muy, muy llamativo. ¿Qué te parece el caso? ¿Qué te parece la historia? ¿Esto es algo común, los casos de corrupción dentro de servicios como el de impuestos internos? Mira, yo creo que la corrupción es un problema, un fenómeno generalizado en el país, que viene, desde luego, no ahora, sino que ya de hace muchos años. O sea, los casos que tú recordabas, caso Penta, SQM, son otra expresión de ello. O sea, ahí estamos hablando también de sectores importantes de la clase política chilena vinculados en actividades ilícitas. Y precisamente, mira, en vez de haber dado un mensaje de fortalecimiento de la probidad, hicieron todo lo contrario. Hicieron todo lo contrario. O sea, desde el gobierno y otras instituciones, lo que hicieron fue diseñar e implementar una estrategia de impunidad y de autoamnistía a las personas que aparecían involucradas. Claro, dejaron algunos chivos expiatorios, digamos, podría decirse, como el senador Orpi, que tal vez incluso el que menos merecía, digamos, claro, esa situación. Pero eso es lo que a mí me parece. Mira, esto yo creo que son ejemplos, expresiones, puntas de iceberg, pero ya son tantas que es difícil
No es tan difícil saber lo que hay detrás, pero creo que el problema de la corrupción es grande. Y contestando derechamente a tu pregunta, las instituciones de la administración del Estado, de luego, no están ajenas a eso. ¿Ah? O sea, donde hay posibilidades de corromper, donde hay posibilidades de ejercer algún poder, por ejemplo, como en este caso, de obstruir investigaciones relacionadas con delitos. Claro. Entonces, bueno, allí llega también el poder del dinero. ¿Tú crees que eso está instalado todavía en impuestos internos? O sea, que esta cultura de la impunidad, del amañar, del arreglar algo está instalada y eso no va a permitir que en este caso se conozca la verdad y haya responsable, ¿o no? Uno quisiera pensar que está instalada. Yo creo que la mayoría de los funcionarios de impuestos internos sí son personas probas, honradas y que quieren hacer bien su trabajo. Pero eso obviamente no significa cegarse a la realidad dura realidad de que hay personas que son corruptas o corruptibles y lo importante, eso siempre puede haber, ese riesgo siempre está y esa amenaza. Lo importante es lo que hacen las autoridades con eso, sí. ¿ya? Los que están a cargo. Y precisamente en el caso que tú señalas, los casos que tú señalas, Penta, SQM, lo que ocurrió después fue precisamente al implementar el propio servicio y también el Ministerio Público, la Fiscalía, una verdadera estrategia de impunidad, lo que se hizo es dar un mensaje todo lo contrario, un mensaje de debilitamiento de la probidad funcionaria. ¿Ese mensaje se ha mantenido tras el director Barraza? O sea, ¿se mantiene hasta hoy día? ¿Cómo lo observas tú? Yo creo que comenzó con Barraza, obviamente que fue quien estuvo a cargo, pero no diría solo él, digamos, sino que creo yo que el propio ministro Valdés de la época fue el que tuvo a cargo implementar, operar esta verdadera estrategia de impunidad. Y eso debilitó mucho la probidad en el servicio. Yo creo que esa línea no ha sido cambiada completamente. Yo espero que sí. O sea, he visto que ahora el servicio sí, impuestos internos en esta situación, en este caso, tomó un rol mucho más activo, presentando una denuncia, claro, una acción penal por delitos de soborno o cohecho. ¿Qué te parece, Cristian, las declaraciones del ministro Cordero, que ayer llamó a la cautela? Dijo, cautela acá. El fiscal nacional dijo, bajar expectativas, ¿cierto? Una cosa, cuando el caso había recién estallado, tranquilidad, vamos a ver, como una cosa media bajándole el perfil a la situación. Uno lo podría leer así. ¿Lo ves de la misma forma? Sí, no he escuchado las declaraciones del ministro Cordero, pero sí, yo creo que, mira, inicialmente incluso el Servicio de Impuestos Internos emitió una declaración en que le bajaba el perfil a los hechos. Cuando yo creo que la actitud debería ser toda la contraria. O sea, si bien esto hay que investigarlo, son los primeros antecedentes que se conocen, pero ya son muy graves, y apareciendo involucrada la institución, funcionarios del servicio, las acciones y el mensaje a los ciudadanos y también a los funcionarios del servicio tiene que ser muy claro y fuerte. Hablemos de Leonarda Villalobos, una de las involucradas en este audio, la mujer que aparece ahí en el audio que se conoció, cuyo padre fue funcionario del Servicio de Impuestos Internos durante 31 años, entre el 72 y el 2000 y algo, y que sale justamente sumariado por una situación, quiero ser exacto, pero si no mal lo recuerdo, un caso de una investigación interna en la que él sale mal evaluado, corrupción, es sumariado y sale. ¿Tú tuviste oportunidad de trabajar con él? Tú tuviste 20 años, no sé si es la misma época o no. ¿Lo conociste? No. Él era el fiscalizador. No, claro, él es un fiscalizador. Lo que pasa es que, bueno, el Servicio de Impuestos Internos es un servicio grande. Sí. Trabaja en varios miles de funcionarios. Sí. La fiscalización del servicio es efectuada por fiscalizadores que están organizados, dirigidos desde la subdirección de fiscalización. Sí. Yo, claro, trabajé muchos años en el servicio, en el área jurídica del servicio, pero desde luego es un trabajo multidisciplinario en el que muchas veces actuamos en conjunto en relación con ciertas labores. Por ejemplo, una de ellas es la relacionada con la recopilación de antecedentes de delitos tributarios. Pero no tuve la oportunidad de conocer a ese señor, su nombre no... ¿Te llama la atención que su hija en estos audios hable de que ella le pagó 100 millones a alguien en el servicio y que se quedó con 40 para salvar al señor Sauer en una de las aristas, ¿cierto?, con la que se conocen? Que luego se describe que ella había ido al servicio cuando supuestamente la asaltan y se estaciona ahí en Teatinos en un estacionamiento de impuestos internos. Sí. ¿No te llama la atención la cercanía que tiene con el servicio, la facilidad con que accede, por ejemplo, a un estacionamiento, cosa que prácticamente nadie puede hacer? Por supuesto, eso es completamente irregular, ¿no? De ser cierto, es absolutamente irregular. O sea, es un hecho
y que alarma realmente, porque, mira, yo trabajé, como tú recordabas, mucho tiempo en el Servicio de Impuestos Internos, fui jefe de departamento en la Dirección Nacional, jefe de departamento en la subdirección normativa, antes de ser subdirector jurídico, fue muchos años ahí, y nunca tuve derecho a un estacionamiento en el Servicio de Impuestos Internos, porque son pocos los cupos de estacionamiento. Después tuve, cuando fui subdirector jurídico, pero antes no. Entonces, o sea, llama la atención eso que alguien, además externo del servicio, pueda decir, si es que es veraz, digamos, claro, es verídico lo que ella señala, digamos, que tiene un estacionamiento en una unidad del Servicio de Impuestos Internos. Sí. O sea, Ayer conversábamos con Mauricio, con los invitados, respecto de la trenza de poder, o las trenzas de poder que hay en nuestro país. Hay muchos ejemplos de aquello. Dos tercios de los notarios están relacionados, emparentados con gente o del Congreso parlamentario o del Poder Judicial. Uno ve en el sector de los empresarios también hay mucha vinculación. Es un pequeño grupo de personas que maneja básicamente los flujos del poder. En este tipo de historias, esa trenza de poder también influencia para que se haga justicia o no se haga justicia. Mira, yo creo que hay casos en que se ha visto que es así. O sea, a ver, lo dijo un ex presidente de la Corte Suprema, en que precisamente muchas de estas situaciones lo que muestran es que pareciera que en Chile hay dos justicias. Hay una para los poderosos, la gente que tiene poder político o económico, y otra justicia para el resto, para el resto de los habitantes del país. Sí. Y hay muchos casos, es lamentable que así sea, pero que lo demuestran. ¿Tú estás de acuerdo con esa mirada? Sí, absolutamente, yo estoy de acuerdo, y esto ojalá, y voy a decirlo acá, ¿cierto? Ojalá que se aproveche esta situación para hacer precisamente un cambio en ese sentido en la marcha del país. O sea, que aquí realmente las instituciones, como decía un expresidente, funcionen, pero no como una cuestión verbal o declarativa, sino que realmente. Por ejemplo, el caso de la Fiscalía, el Ministerio Público. O sea, yo creo que aquí está la oportunidad de romper con situaciones anteriores en que precisamente no se investigaron a fondo los hechos, no se hizo todo el esfuerzo investigativo y propio de la persecución penal para dilucidar situaciones irregulares, ilícitas, cuando habían personas con poder político y económico. Sí. Entonces, yo creo que el Ministerio Público tiene que estar guiado, desde luego, por el principio de igualdad ante la ley, ante todo, y seguir los hechos donde sea que ellos lleven, sin cortapisas. Yo creo que eso es fundamental en el Ministerio Público. Sí, bueno, tenemos un fiscal nacional que está recién estrenado, lleva 10 meses en el cargo, y uno espera, claro, justamente aquello, que en el comienzo de su gestión, que va a durar 8 años, ante un caso como este, el Ministerio Público sea enérgico. Bueno, hoy vimos varias diligencias. Esa diligencia en la oficina de Luis Hermosilla, ayer en la casa del señor Sauer, el empresario dueño de este factoring, ¿te genera cierta mirada más optimista o crees que con el tiempo esto va a ir decantando y va a quedar en nada? Mira, a ver, se trata aquí, lo que resulta del audio al menos, de la grabación conocida por la prensa, es que se trata de delitos graves. Se trataría de hechos constitutivos de delito de soborno, de cohecho, también de asociación ilícita, me parece a mí, y por lo tanto ameritaba una acción enérgica y rápida de la investigación. Pero creo que no fue tan así, porque aquí pasaron muchas horas. Estamos hablando de evidencia que puede estar en computadores, en teléfonos celulares, de los implicados, y a mí me parece que no se actuó con la debida diligencia en situaciones tan graves como esta. Se demoraron mucho. Se abrió la posibilidad de que evidencia fuera borrada, eliminada, dañada. A mí me parece que sí. A diferencia del caso Soquimich, ¿cuáles serían los pasos que el Servicio de Impuestos Internos debiese realizar en este caso, sí o sí? A ver, mira, en el caso de fondo, porque aquí a lo que se refieren estos audios, lo que conversan estas personas es para entorpecer o obstruir una investigación por delitos tributarios en relación con una empresa de factoring. Sí. Ahora, en relación con esos delitos tributarios, que es la cuestión de fondo, ¿cierto? Yo creo que desde luego el servicio ahí tiene que reunir todos los antecedentes para fundamentar adecuadamente la acción penal, una querella por delitos tributarios en relación con esos hechos. O sea, eso es lo que me parece a mí. Y
Y no solo porque aquí digamos, yo recuerdo que se hacía de cierta argumentación o alegato de parte de quienes defendían esa política de impunidad en el fondo del servicio, de que el servicio no estaba para perseguir penalmente o presentar querellas, sino para recaudar. Pero una cosa no quita lo otro, digamos, ¿ah? La recaudación, por supuesto, es una parte importante, a pesar que el servicio no es quien recauda, es la Tesorería General de la República. El servicio lo que hace es fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias, pero entre otras funciones muy importantes está la de recopilar antecedentes para la persecución de delitos tributarios. Presentar, y de hecho el director del Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad exclusiva de presentar querellas por delito tributario o acción penal. ¿Te fijas? No son delitos de acción pública. Claro. No cualquier persona puede presentar una querella o una denuncia por delitos tributarios, ni siquiera otra autoridad del Estado, de la República. Entonces, es una función, un rol muy serio. Y eso no se puede prestar, por supuesto, para maniobras ni para intervenciones políticas o de intereses de otra índole ajenas a la función propia del Servicio de Impuestos Internos. Cristian Vargas, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en el programa. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Muy buenas noches. Hacemos una pausa breve y a la vuelta Mauricio Daza y nuestros invitados ya están esperando para comenzar Tiempos Violentos.